Hola, hoy es abril 27 del año 2021 y estamos a pocas horas de que se dé inicio al gran paro nacional convocado por las centrales obreras en señal de protesta, en señal de inconformidad por el malestar social que está viviendo la sociedad colombiana, sobre todo las clases más populares, sobre todo el sector trabajador, el sector campesino, entre otros. Eh, puedo decir que desde ya empieza mi participación en el paro, compartiendo algunas opiniones con mis amigos, como suelo hacerlo a través de estos ejercicios que hago con los amigos. Bueno, para comenzar debemos advertir lo siguiente, que esta protesta no es una protesta improvisada, no es una protesta por crear desorden social, ni más faltaba. Esta protesta está llena de mil razones. Razones que no son de ayer, ni son de esta mañana, no son de hoy. Este es un acumulado de, de situaciones que se han venido presentando, sobre todo en este gobierno que pareciera ser que viviera en otro planeta. Es una clase dirigente, un gobierno que vive de espaldas al país, vive de espaldas a la sociedad como tal. En tal sentido, es bueno recordar un poco los paros que se hicieron en el año 2020, finales de octubre, los meses de septiembre, donde hubo una gran manifestación que ya venía anunciando lo que estaba pasando en la sociedad colombiana. Pues bien, como lo dije hace un momento, que estas élites viven de espaldas al país, es bueno hacer algunas acotaciones al respecto. Por ejemplo, el año pasado, para el mes de febrero, si mal no estoy, el presidente Iván Duque le dijo al país que un panadero se ganaba dizque 2 millones de pesos. Después, quien fuera su ministra de Trabajo, Alicia Arango, ella manifestó que las empresas no necesitaban de un ingeniero de sistema durante 8 horas, que con 2 horas eran suficiente. Falta ver si la hija de ella, que fue recientemente nombrada a dedo por Iván Duque como codirectora del Banco de la República, también se estará trabajando por 2 horas diarias y si le estará también pagando por 2 horas diarias. Pero bien, hay otra serie, digamos, de manifestaciones. Por ejemplo, el ministro Carrasquilla, cuando anunció en Colombia el salario mínimo era, como el que dijo, que era ridículamente alto y que había que hacer una reducción del salario mínimo. Y luego nos sale con el chiste flojo de que en Colombia la docena de huevos vale 1.800 pesos. Pues eso demuestra cómo tenemos unas élites que no saben qué pasa en la sociedad. Y para completar la tapa de la olla, como dicen por ahí coloquialmente, sale Duque esta semana en una entrevista que concede a ese pasquín de semana. Dice Duque que él no sabía que en la reforma tributaria iban a colocarle el impuesto a los servicios funerarios. Eso sí es el colmo de una sociedad, es el colmo de un gobernante. Y para acabar de ajustar, el dueño del gobierno, el dueño del partido, el señor Uribe Vélez, sale orondo ayer a decir: le rogamos 1000 veces a este gobierno que no presentara esa reforma tributaria. ¿Hasta dónde llega el cinismo de Uribe? Nos van a creer tan pendejos a los colombianos, a los ciudadanos, de decirnos que Uribe no sabía lo que estaba pasando con la reforma tributaria.
Nos va a decir Uribe que no sabía todo el contenido, así como ha dicho que no sabía de los falsos positivos, ahora tampoco el gobierno de Duque sabía lo que se estaba presentando en la reforma tributaria. Pues bien, dicho eso, podemos ver no solamente cómo sus manifestaciones publicitarias están de espaldas a la realidad que viven los ciudadanos, a la realidad que vive el campesino. Es por eso que en los últimos días uno encuentra manifestaciones de los taxistas, de los camioneros, sectores campesinos como los arroceros, los paperos, los lecheros, sectores clave de la economía, sectores que son fundamentales para la alimentación de una sociedad, que son vitales como fuente de empleo. Estos sectores vienen siendo duramente golpeados por este gobierno, por este partido que rige los destinos del país, pero que vive de espaldas a la sociedad. No saben cómo vive una familia, no saben cuánto cuesta una canasta familiar, no saben de cuánto debe ser un salario justo. Que a propósito, ahí también encontramos otras manifestaciones de desigualdad, de derroche que viene haciendo el gobierno de Duque. Por ejemplo, en el 2020, en el cierre del 2020, el aumento del salario mínimo decretado por el gobierno nacional fue del 3.5%. A los pensionados fue del 1.61%. Y para los congresistas que se ganaban 32 millones de pesos, a eso les aumentaron el 5.3%. Y recuerdo el argumento de Iván Duque y de Carrasquilla justificando ese aumento por encima de lo que fue el aumento del mínimo. Ellos manifestaron que es que eso eran derechos adquiridos. Qué atropello, qué desvergüenza, qué descaro frente a la sociedad colombiana. Porque uno se pregunta entonces, si este gobierno quiere respetar los derechos adquiridos, ¿por qué no se han respetado los derechos laborales, los derechos pensionales, los derechos en salud que fueron desmontados? ¿Por qué no se se respeta la calidad del trabajo que tenía el sector trabajador en Colombia? En fin, pero además de esa desigualdad que se ve, también encontramos una caracterización de este gobierno y es el derroche. El derroche, aquí estas élites viven en la danza de los millones. Así, no, eso no tiene otro nombre, la danza de los millones. Porque uno no se explica cómo si el país está en dificultades económicas, uno no se puede explicar entonces cómo se meten en un negocio de 16 billones de pesos comprando aviones para la guerra. No, no tiene justificación entonces decir cómo se le iban a prestar 340 millones de dólares a la aerolínea Avianca. No se explica a uno cómo el gobierno la semana anterior sacó un decreto donde aumentó o creó una nueva prima para los magistrados de la República, una prima que va hasta el 80% del salario de estos magistrados. Es decir, a uno le cuesta creer, a uno le cuesta ver cómo a los salarios que están por encima de los 30 millones de pesos se le sube, por ejemplo, se le adiciona una prima que va hasta el 80% y el aumento salarial está muy por encima del mínimo. Claro, si a 32 millones de pesos usted le aumenta, por ejemplo, el 5.3, pero a 1 millón de pesos, supongamos que fuera el mínimo, usted le aumenta el 3.5, pues está ampliando esa brecha, está empobreciendo mucho más a unos. Bueno, eso en materia de derroche, amén de la compra de las camionetas para la presidencia, tanquetas para el SMAT, que fueron más o menos de unos 7 mil millones de pesos. A eso agreguémosle
ahora también en lo que se metieron de cambiar el uniforme a toda la fuerza pública. ¿Qué necesidad tiene Colombia en este momento? ¿Qué necesidad hay de cambiar el uniforme a la fuerza pública? Si supuestamente no hay plata. Ahora, lo que no podemos también creer nosotros los ciudadanos, y ese es el empeño que tienen los medios de comunicación y el gobierno, es hacernos creer que este déficit económico, que esta crisis, entre comillas, que dicen tener, es consecuencia de la pandemia. No, señor. A otro con ese cuento, a otro perro con ese hueso. Es que lo que estamos pagando, el hueco fiscal que tiene Colombia en este momento, es los privilegios desorbitados que le han venido dando al sector financiero y a los grandes industriales del país. El centro, el grupo de estudiosos que contrató Duque para hacer el análisis de la reforma tributaria que está en proceso, ellos concluyeron que más o menos está por más o menos es el 6.5% del PIB, vale los privilegios tributarios. Esto mal contado son más o menos de unos 70 billones de pesos que el Estado recibía y que dejó de recibirlos porque los convirtió en exenciones tributarias para los empresarios. Y todo a nombre de los pobres. Todo a nombre supuestamente de generar más empleo, pero lo que estamos es inundados de desempleo. Pues bien, podríamos enumerar más causas, más razones para salir a la calle. Ahí estamos hastiados de un gobierno que ha fracasado en todo. Este es un gobierno que fracasó en su propuesta de economía naranja. Este es un gobierno que le ha mentido a todo el mundo. No se, recordemos cuál fue el eslogan de campaña de Duque. Decía, más salarios, menos impuestos. Y ha sido todo lo contrario. O sea, le ha mentido al país. Es un gobierno que está fracasando en su lucha contra las drogas. Y ahora entonces lo que hacen es plantear nuevamente la fumigación para atacar a los campesinos. Es un gobierno que ha fracasado incluso en el manejo de la justicia, porque la ha politizado. Esta sociedad ha visto los espectáculos denigrantes, esos espectáculos que desprestigian, esos espectáculos que hablan mal de, de un Estado, una sociedad que está viendo cómo los organismos de control, como la Procuraduría, como la Fiscalía, se unen para defender a un criminal como Álvaro Uribe Vélez, comprometido en 6.400 asesinatos de inocentes en su política de seguridad democrática, que ha sido otro de los engaños grandes de este país, porque Uribe trató de convencer a la sociedad de que estaba siendo triunfante en su política, en su lucha contra la insurgencia. Y lo que estaba era asesinando inocentes, fabricando falsas noticias, fabricando una falsa imagen. Pero bien, ahí tenemos a la Fiscalía de bolsillo. Tenemos espectáculos tan ridículos como el nombramiento de ciertos funcionarios. Da risa de verdad. El día que el flamante presidente Duque, para justificar el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, sale a decir que lo nombraba el ministro porque había nacido en un colegio militar. Hágame el favor. Ese fue el argumento, porque había nacido y porque había estudiado en la escuela militar. Lo mismo pasó cuando nombró a la hija de Alicia Arango como codirectora del Banco de la República, cuando el historial de los codirectores del Banco de la República han sido intelectuales de carrera de 15, 20 años, que han escrito varios libros, en fin, que se han quemado de verdad las pestañas, y este
desgraciado llega y nombra a una economista sin, una economista sin carrera, simplemente porque era la hija de Alicia Arango. Pues bien, tenemos muchas imágenes aquí grabadas de lo que ha pasado con este gobierno de Duque. Esta semana nomás, por ejemplo, le vi una entrevista, creo que fue, sí, también en semana, una entrevista, y entonces hablando de la reforma tributaria, porque muchos sectores vienen reclamando por qué en la reforma no se incluye a las iglesias para que paguen impuestos. Y dice Duque de manera tan cínica, tan irresponsable, dice, es que cuando yo era senador, nosotros nos preguntábamos si las iglesias eran un negocio o no, si tenían carácter comercial o no. Y además las iglesias son entidades sin ánimo de lucro. Yo, como ciudadano de a pie, de la calle, le preguntaría al presidente Duque, ¿cómo así que las iglesias cristianas que reciben miles de millones de pesos? ¿Cómo así que las iglesias cristianas que tienen en sus haberes billones de pesos acumulados? Porque eso está demostrado, está denunciado. Está la parlamentaria, está, creo que se llama Caterine Miranda, recientemente mostró de a cuánto asciende el patrimonio de las iglesias. Entonces, para Duque, las iglesias no pagan impuestos porque no son entes comerciales. Y entonces, ¿cuál es el carácter? O sea, ¿cuál es la razón para que un asalariado que se gane millón y pico, 2 millones de pesos, entonces a ese sí le van a cobrar impuesto? ¿Acaso es que lo que recibe un trabajador tiene carácter comercial? ¿Acaso, acaso la renta, el salario que recibe un trabajador no es para la subsistencia? ¿No es para su alimentación? ¿No es para su vestuario? ¿No es para la educación? O sea, esos análisis tan pobres, tan insignificantes, de verdad que eso ofenden a la sociedad. Y nos ofende profundamente porque entonces no todos somos iguales económicamente en esta sociedad. Eso me lleva a mí a pensar una cosa, y se la he compartido a más de un amigo. Nosotros, los colombianos, somos una sociedad secuestrada económicamente por la clase política, por el gobierno. Y lo voy a demostrar. ¿Por qué somos una sociedad secuestrada? Si usted trabaja, si usted recibe un salario, o usted tiene un negocio y recibe su renta del negocio, aparece el gobierno y le clava el impuesto de renta. Si usted ahorra parte de lo que se gana, impuesto al patrimonio. Si usted sale a comprar algunos bienes o servicios, algunos bienes de consumo, le cobran el IVA. Si usted quiere irse con sus hijos, con su familia a un restaurante, paga impuesto al consumo. Si usted recibe una herencia, entonces ese es el impuesto a la ganancia ocasional. Díganme, yo pregunto, ¿en qué escenario de la vida, en qué momento usted que me está viendo y yo, podemos con nuestro dinero sentirnos libres del Estado? Díganme un solo momento. Si se lo gana, impuesto de renta. Si lo ahorra, impuesto al patrimonio. Si lo gasta, el IVA. Si tiene una herencia, entonces ganancia ocasional. Y eso no es todo. Si usted va al banco a retirar lo que usted se ha ganado con su sudor, lo que usted se ha ganado, si usted va a retirarlo, otro impuesto, el 4 por mil. ¿Somos o no somos una sociedad secuestrada? Y ahora nos quieren meter esta otra reforma tributaria. Hombre, no sean tan desgraciados. De verdad, no sean tan miserables, señores gobernantes. En ese sentido, yo creo que podríamos encontrar miles y miles de razones para mañana la protesta. Así nos vengan a decir ahora los medios de comunicación que no, que es que no hay razones.
que no hay motivos para un paro, que no es el momento de un paro, que aplacemos el paro. No, por favor. Es que la pobreza no se puede aplazar. El hambre no se puede aplazar. Eso es de solución inmediata. Y a un gobierno, a unos dirigentes que son sordos, ellos solamente escuchan cuando se les destapa el oído, cuando se les destapa con el grito de los ciudadanos en las calles. Por eso mañana, de diferentes formas, debemos de participar mañana en el paro nacional. Mañana el campesino suelte el asadón, deje a un lado el machete. Si quiere, haga un video, mande un audio a su grupo de WhatsApp, coja un cartel, escriba algo, manifiéstelo. Señor amigo, compañero campesino, exprésese, porque usted está siendo tremendamente castigado con las políticas de este gobierno. Nosotros somos un país muy rico, tenemos muchos recursos, pero desafortunadamente lo que no nos dieron fue memoria. Se nos olvida que el gobierno del Centro Democrático fue el que acabó con los cultivadores de la cebada y el trigo en este país. Se nos ha olvidado todo lo que nos han quitado. Por eso es que estamos como estamos. Entonces, la invitación es, primero, tener las normas de bioseguridad. Ser estrictos con eso. Tapabocas, alcohol, el gel, en fin. Pero manifestémonos. Si usted no puede salir por determinada circunstancia, porque los años que tenemos ya las dolencias nos impiden caminar, porque, en fin, cualquier razón, pero manifiéstese. Hagamos mañana la gran jornada de estrechar las manos, que se estreche la mano del obrero con el campesino, que se estreche la mano del ama de casa, que se estreche la mano del conductor, que se estreche la mano de los estudiantes, que se estreche la mano del desempleado, que se estreche la mano del reciclador. Juntemos esas manos y escribamos acá, no más, basta ya, basta ya. Es la hora de decirlo. Esa es la invitación. Y, y como todo proyecto, como todo proceso social, deben haber objetivos claros. Los objetivos deben ser tumbar el proyecto de reforma tributaria. Eso hay que tumbarlo. A como dé lugar, eso hay que tumbarlo. Porque es que mientras que no exista un compromiso del Estado colombiano, del gobierno, de una lucha contra la corrupción, nosotros no podemos seguir creyendo en estos desgraciados. ¿Para qué quieren más plata? ¿Para qué? Para seguir robando. ¿Para eso quiere más plata Duque? Para seguir ampliando la nómina de la Contraloría, para comprar la registraduría, para comprar jueces y fiscales. Para eso quieren más plata, para robarse las próximas elecciones. Para eso es que quieren más plata. Pero ya nos cansamos. Ya tenemos la claridad. Ya tenemos entendimiento. Y les vamos a decir, no más. No más. Y mañana vamos a juntar las manos. Mañana, quien no pueda hacer un video, quien no pueda hacer un audio, haga un cartel, tómese la foto con la familia, mándeselo a los compañeros de grupo de WhatsApp, a la familia, y hagamos mañana, los que no puedan salir, mañana que se haga el gran álbum histórico de las fotografías de lo que está expresando el pueblo colombiano. Obviamente, si tenemos objetivos, como es tumbar la reforma tributaria, también que se convierta la participación en un plebiscito contra este gobierno corrupto, mentiroso e inepto. Pero no todo puede quedar ahí. Debe salir un compromiso. Y es que el 2021, debe ser el año de la movilización social. Y el 2022 a las urnas.
Repito, 2021 a la calle y 2022 a las urnas. Esta sociedad va a hacer el cambio que necesita. Porque Colombia necesita 4 cosas básicamente. La primera, necesitamos justicia. La segunda, menos privilegios. La tercera, menos derroche, que no se derroche el dinero que nosotros pagamos en nuestros impuestos. Y cuarta, cero corrupción. Es curioso que nos están metiendo el mensaje de la reforma tributaria, de que es una necesidad, de que está en riesgo la democracia, en fin, nos están asustando. Falso, falso. Duque, estamos pagando, es el hueco fiscal de los privilegios que usted, de manera irresponsable, con el Centro Democrático y con Uribe Vélez, le vienen dando y le han dado a los banqueros, a Sarmiento Angulo y a los grandes industriales. Esa es la deuda que se está pagando en este momento, pero no es por la pandemia, no. Entonces, cuando el gobierno tramite un proyecto de ley y que se apruebe una ley anticorrupción, donde los bandidos que se roban el erario público no tengan más casa por cárcel, donde estos bandidos, estos delincuentes de cuello blanco que se roban los impuestos que usted está pagando, cuando ellos vayan a la cárcel, cuando haya una ley que los expropie, ese día Colombia, la ciudadanía, le va a decir al gobierno nacional